¿Ven la pantalla? No se ve, doctor. ¿No se ve? No. ¿Por qué hoy? Ahora se ve, doctor. ¿Se ve? Bueno, vamos a comenzar con el tema asma. ¿Pero me escuchan a mí, no? Sí, doctor. Ya. Asma. El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias en cuya patogenia intervienen diversas células mediante la inflamación que están condicionadas en parte por factores genéticos y que cursan con episodios recurrentes de hiperrespuesta bronquial y una obstrucción variable al flujo aéreo, total o parcialmente reversible, ya sea por la acción de medicamentos o espontáneamente. El 4 a 5% de la población adulta presentan asma. Más del 10% de la población infantil. 200 millones de personas sufren asma aproximadamente. 5 pacientes por cada 100.000 personas ingresan a terapia intensiva. Se sitúa entre las 10 enfermedades que con más frecuencia afectan al ser humano. Cada año mueren 180.000 personas por asma. Hasta los 12 o 13 años, la incidencia de asma es mayor en niños que en las niñas. Y llegando a la adolescencia, el asma afecta por igual a ambos sexos. En Santa Cruz, la incidencia del asma bronquial es del 20% en la población de niños y adultos. El asma bronquial es común en personas jóvenes, con una historia clínica de resfríos, de catarros recurrentes o antecedentes familiares asmáticos. La crisis de asma se relaciona con el consumo de ciertos alimentos o presencia de determinados agentes alergenos. Las causas que provocan el asma bronquial y motivan la respuesta de los mecanismos, principalmente inmunológicos, se clasifican en 3. En factores extrínsecas, factores intrínsecos o idiopáticos y mixtas.
Las extrínsecas en la infancia con antecedentes familiares para alergias y se asocia con una hipersensibilidad tipo 1, es decir, una reacción alérgica provocada por la reexposición a un tipo específico de antígeno referido como un alergeno. Esta exposición puede haber sido por ingestión, inyección o por contacto directo. Entonces se asocia a una hipersensibilidad de tipo 1 y a otras manifestaciones alérgicas donde interviene la inmunoglobulina E, inducidas por agentes alergenos como el polen, la lana, el polvo, etc., o contaminación atmosférica, materias irritantes y otros. Y la intrínseca o idiopática, por lo general comienza en los mayores de 35 años ya, y sin antecedentes personales ni familiares. Se inicia por estímulos no inmunológicos sin elevar la inmunoglobulina E, representados por microbios, por hongos, por tos, trastornos psíquicos, por estrés, etc. Y la mixta, la combinación con frecuencia de la naturaleza bacteriana, de los factores extrínsecos y de los extrínsecos y intrínsecos. Se ha visto que el uso de antibióticos tempranamente e indiscriminadamente en la vida puede causar la aparición de asma al modificar la flora microbiana normal de una persona, predisponiéndolo a modificar el sistema inmune. Las cesáreas, por ejemplo, tienden a asociarse con el asma con más frecuencia que el parto vaginal, aparentemente por razones similares a los antibióticos, es decir, una modificación del componente microbiano e inmunitario del individuo nacido por una cesárea tiene tendencia al asma. Fisiopatología. En la fisiopatología interviene un mecanismo de broncoespasmo, hay una inflamación, hay un edema de la mucosa bronquial, hay una hipersecreción mucosa y hay una contracción de la musculatura bronquial. Fisiopatológicamente se trata de una inflamación crónica de las vías respiratorias, ¿ya?, en cuya patogenia intervienen diversas células y mediadores de la inflamación, condicionada en parte por factores genéticos, ya lo dijimos. El asma es un síndrome multifactorial en cuya fisiopatología intervienen tanto mecanismos inmunológicos, mayoritariamente la hemoglobina E, como no inmunológicos. Y existirían dos vías por las que los factores predisponentes podrían facilitar la aparición de sibilancias recurrentes y asma. La primera vía es la inmunológica, relacionada con una alteración del equilibrio entre los linfocitos T1 y T2. Este desbalance que hay ocasionaría una respuesta inadecuada a infecciones virales los primeros años de vida. Es un mecanismo fundamental en el asma alérgico, traduciéndose en una inflamación de la vía aérea mediada por la inmunoglobulina E. La segunda sería el desarrollo pulmonar inadecuado. Una maduración pulmonar inadecuada en época fetal o secundario a una insuficiencia renal vírica grave puede ser la causa de sibilancias recurrentes no atópicas.
Sea cual fuere la predisposición y el mecanismo implicado, el resultado será un estrechamiento de las vías aéreas a través de distintos procesos. ¿Por qué se estrecha la vía aérea? Porque hay constricción del músculo liso bronquial, hay engrosamiento inflamatorio de la mucosa bronquial, se puede producir un remodelamiento bronquial donde destaca el papel de los fibroblastos y hay una hipersecreción de células mucosas y descamación del epitelio bronquial. ¿Qué es una crisis asmática? Se define como un episodio de broncoespasmo que se manifiesta con tos, disnea y a veces dolor torácico que comienza de forma más o menos aguda. Un estado asmático es una emergencia médica en la cual el paciente presenta un episodio severo de broncoespasmo que causa alteraciones importantes hemodinámicas y de intercambio gaseoso, lo que no revierte con la terapia convencional con beta-2 agonista. Típicamente se presentan unos días después del inicio de la enfermedad viral, exposición a alergenos, irritantes o ejercicio en clima frío. Ahora, para hacer un buen diagnóstico se dice que hay que hacer una buena historia clínica en el asma. ¿Qué tenemos que ver, que preguntar y detectar en una historia clínica de asma? Primero tenemos que ver que vamos a encontrar en el paciente que tenga disnea, una disnea que ha progresado en días o incluso en horas, que haya antecedentes de exacerbaciones severas y uso de esteroides para control de estas, y el paciente se queja de sibilancias audibles. Al examen físico, ese paciente va a presentar taquipnea, sibilancias expiratorias al inicio, luego en la inspiración, el tórax se ve hiperinsuflado, ¿ya?, por el uso de los músculos accesorios. En etapa más tardía puede no ocultarse sibilancia y puede indicar obstrucción aérea severa. Macroscópicamente los pulmones se ven distendidos debido a una sobreinflamación y pueden aparecer zonas con atelectasia. El hallazgo más notorio es la oclusión de los bronquios y bronquiolos por gruesos tapones de moco. Y el cuadro clínico característico son la disnea, dificultad respiratoria de intensidad y duración variable y con la presencia de espasmos bronquiales habitualmente acompañados de tos, secreciones mucosas y respiración sibilante. Entonces el diagnóstico es eminentemente clínico. Una historia de síntomas crónicos junto con la exploración física compatible sugiere la presencia de asma. La confirmación se basa, si es posible, en la demostración de la obstrucción reversible e hiperreactividad bronquial o variabilidad de la función pulmonar y exclusión de otros diagnósticos. El diagnóstico del asma comienza con una verdadera evaluación del cuadro clínico, la historia familiar, antecedentes de riesgo o crisis anteriores, tomando en consideración el tiempo de evolución y el cuadro y la crisis. La mayoría de los casos del asma están asociados a condiciones alérgicas, de modo que diagnosticar trastornos como rinitis, eczema, conllevan a una sospecha de asma en pacientes con la sintomatología correcta: tos, sibilancia, asfixia y presión en el pecho. La inspección del tórax puede mostrar tiraje o retracción subcostal o intercostal.
Las dimensiones de tórax en pacientes asmáticos crónicos varían en comparación con niños no asmáticos, característico del aplanamiento costal. La inspección puede revelar detalles al diagnóstico, como el descubrimiento de dermatitis alérgica o conjuntivitis, etc. Existen varios exámenes que ayudan al diagnóstico del asma. Entre ellas entre estas pruebas de función pulmonar tenemos las pruebas de alergia, exámenes de sangre, radiografía de tórax y senos paranasales. En la de tórax, ¿qué vamos a encontrar? Imágenes de atrapamiento de aire que tienden hacia los espacios intercostales, lo que hace que se horizontalicen las costillas. Cuando hay edema se puede apreciar un infiltrado rodeado a los hilios pulmonares bilaterales, que no es más que el edema peribronquial con tal contenido mucoso que se visualiza en la radiografía como un aumento de la trama bronquiovascular. Aquí tengo el ejemplo. No es cierto que estamos viendo. La presencia del aire que se insufla hace que estos espacios intercostales se horizontalicen, fíjense. Desde bien curvo deben ser estos curvos. Entonces, aquí están medio horizontales. Y debido al edema que hay un infiltrado, fíjense, que está rodeando a los hilios. Este infiltrado está rodeando a los hilios. Ahí está. También el infiltrado, está eso blanquito que está a los lados, que está está rodeando los hilios. ¿Ya? Entonces, esto es debido a un edema peribronquial, contenido mucoso, o aumento de la trama bronquiovascular se llama. Solamente esto podemos encontrar en el asma. El tratamiento del asma. Hay de tipo preventivo y hay de tipo farmacológico. El preventivo se trata de disminuir las exposiciones a los agentes desencadenantes. Si algo te está produciendo el asma, hay que alejarlo al paciente de esos agentes. Y los farmacológicos se usan antiinflamatorios, ¿ya? Se usan los glucocorticoides, ¿ya? Y se utilizan los broncodilatadores betamiméticos, metilxantina, anticolinérgicos. ¿Cómo utilizamos? Los broncodilatadores, los beta-2 miméticos, tienen acción corta de 15 minutos. ¿Ya? Tenemos el salbutamol, terbutalina, carbuterol, fenoterol. La duración del efecto de 6 horas, vías en aerosol. Esto dura en aerosol 6 horas. La indicación cuando existe clínica la próxima exposición a desencadenante desconocido, la toma de continuada puede aumentar la hiperreactividad inespecífica. La acción prolongada del salmeterol, formaterol, duración de efecto de 12 horas en el asma moderada o grave que no se controla. Las metilxantinas como la minofilina, la teofilina, tiene una vida media variable de 8 horas, en adultos 4 horas, ¿ya? 4 horas en niños, mejor dicho, 8 horas en adultos, 4 horas en niños. Concentraciones plasmáticas óptimas de 5 a 25 miligramos por litro.
Dosis oral 200 miligramos cada 12 horas con un incremento de 100 miligramos. Controlar niveles mayores de 400 a 500 miligramos cada 12 horas. Y finalmente el bromuro de diplatropio, efecto similar beta 2 mimético, pero con un inicio más lento de lesión en bronquitis crónica y o efisema. Este bromuro de diplatropio lo estamos utilizando mucho actualmente para hacer la nebulización en los pacientes que están con problemas respiratorios, porque es un buen, excelente broncodilatador. Viene con el nombre también de Atroven. Atroven se llama este bromuro de diplatropio. Bien, jóvenes, ese es el tema corto de asma bronquial. ¿Me escucharon? Sí, doctor. Este asma bronquial, yo se los paso en un rato más. Ahora, vamos a ir avanzando nomás este día. Es cada lunes, ¿no? Cada lunes. Sí, doctor. 2 temas vamos a avanzar. El próximo lunes vamos a avanzar 2 temas para ir avanzando. No son temas cortos. Vamos a avanzar a amigdalitis aguda. Vamos a ir avanzando temas así. De 2 temas vamos a avanzar. Este uno que se lo va a pasar enseguida. Ya con la experiencia que han tenido en el primer parcial. Ahí me estoy yendo ahorita a la U a pasar las notas que no las he pasado. Entonces, con su experiencia mala que han tenido en los 2 exámenes, ahora ya hagan su resumen de lo que les he pasado. Son pocas diapositivas, hagan su resumen. Piensen que en un mes más están dando el segundo parcial. Esto no es nada del otro mundo, lo que hago, así que te los paso enseguida ya. A ver, saquen una foto y me la mandan, por favor, jóvenes. ¿Puede ser? Prenda su cámara, doctor. ¿Cómo la prendo? ¿Sí la prendí? Sí, doctor, está prendido. Me avisan. ¿Y mañana a qué hora van a querer medicina tropical? A las 9, doctor. Ya, a las 9. Bien, digo yo, no sé qué dicen los compañeros. Pónganse de acuerdo. Sí, doctor. Está bonita la foto. Está bonita la foto.
Ya. Ya, bueno, voy a pasar despacio la nota, el tema ahorita ya. Pónganse a estudiar hasta mañana los de Tropical. Quedamos entonces. Ya, doctor, gracias. Ya, doctor, hasta mañana. Ya. Nos vemos. Gracias. Gracias, A las doctor. 9. Hasta mañana. Hasta las 9, hasta el momento de las 9 de la mañana. No sé si cambio de idea, pero me avisan. Ok, está bien. Listo, doctor. Ya. Ya, quedamos.